Ya, hoy día vamos a ver, vamos a hacer unos ejercicios, vamos a hacer la guía de ejercicio de repaso y a ustedes les llegó una encuesta preguntando cuáles eran las áreas que querían repasar y una de las áreas que salieron era genética, así que vamos a hacer un repaso hoy día sobre todo de genética con algunos ejercicios para que estén bien atentos. Ojalá los ejercicios los vayamos haciendo juntos, así que voy a ir preguntándole a ustedes también. Eh, y eso. Y si voy a pasar los conceptos que vamos a ver durante el repaso, no los voy a ver de forma tan profunda como los vimos en la clase, pero si ustedes tienen una pregunta puntual o les gustaría profundizar más en el tema, simplemente me interrumpen o me escriben por chat y, eh, lo vemos. ¿Ya? Entonces, ya, primero vamos a hablar un poco de lo que es un gen. Y un gen es un segmento del DNA que codifica para un carácter o más de un carácter, que muchas veces es una proteína. Por ejemplo, color de piel, color de ojos, están esos ejemplos típicos, pero también existen muchísimas proteínas para las que codifican. En cuanto a la estructura del DNA, podemos ver que el DNA es una doble hebra y está formado especialmente eh, por tres estructuras, que son la base nitrogenada, que es la que se ve aquí, una desoxirribosa en el caso del DNA, que es un grupo, es un azúcar que contiene 5 carbonos, y un grupo fosfato. Estos tres elementos juntos conforman un nucleótido, que aquí, por ejemplo, se ve dispuesto en la figura de color amarillo, pero es simplemente una forma de representarlo. Ya, acuérdense que si tienen dudas la escriben por chat o me interrumpen simplemente si quieren profundizar más en algo, háganlo, no tengan miedo de interrumpir. Ya, antes de la replicación y transcripción, traducción, me gustaría ver primero que repasemos un poco de ciclo celular en cuanto a lo que es mitosis y meiosis. Acá tenemos un ciclo celular que culmina en una mitosis y es un mecanismo en cual las células se reproducen pero de forma asexual. Entonces, la célula madre es idéntica a la célula hija. Son clones. Y viendo un poco las fases de este ciclo celular, está G1, acá en verde, S, que está representada por la flecha azul, G2, la flecha roja, y la mitosis como tal en la flecha naranja. G1 corresponde al crecimiento celular, es cuando la célula crece y cumple todas sus funciones metabólicas. En la fase S es cuando el material genético se duplica. Y la fase G2 es la preparación para la mitosis y las últimas correcciones eh, para ver que la mitosis salga bien y que no se vea interrumpida o que no haya ninguna falla dentro de esta duplicación y posterior división del material genético. Y en la mitosis tenemos diferentes fases, que es la profase, la metafase, la anafase, telofase y citoquinesis. Acá se pueden ver en esta imagen. Acá tenemos una célula en interfase, está el núcleo, aquí se pueden ver los dos centriolos, el, el retículo endoplasmático. En la profase, ambos usos mitóticos están dispuestos en los polos,
o sea, ambos centriolos están dispuestos de los polos y se extendió el uso mitótico a partir de los centriolos. Y los cromosomas se están empezando a disponer en el ecuador de la célula y el núcleo se está empezando a desaparecer. En la metafase, los cromosomas ya están ordenados y dispuestos en el ecuador, y en la anafase se dividen los cromosomas y una cromatida se va para un lado y la otra cromatida se va para el otro lado, por medio del uso mitótico. En la telofase vuelven a reconstruirse los núcleos, entonces tenemos una célula con dos núcleos. Y en la citoquinesis, que acá no hay una imagen de la citoquinesis, pero lo que hace es que... ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Me interrumpen, ¿no? En la citoquinesis lo que hace es la división celular por medio de actina, por un anillo de actina. Ya. Entonces ahora volvamos a la replicación del DNA. ¿Por qué quería primero recordar un poco de ciclo celular antes de la replicación? Porque quiero que se acuerden que la replicación del DNA, lo que estamos viendo ahora, ocurre durante la fase S. ¿Ok? Entonces el cromosoma, o sea, la duplicación del DNA, perdón, la duplicación del DNA ocurre durante la fase S del ciclo celular. Entonces, durante la interfase, especialmente en la fase S, comienza el material a duplicarse y, bueno, en este momento no es importante que se sepan cada una de las proteínas que cumplen, o sea, que están ejerciendo esta duplicación, pero lo importante es que de una hebra de DNA salen dos hebras de DNA. Una, y acá hay una, dos. Y son copias completamente idénticas. Entonces, hay proteínas que desenrollan el DNA, como las topoisomerasas, proteínas que separan los puentes, los puentes que están entre las bases nitrogenadas y los nucleótidos, llamadas licasa, las polimerasas que se encargan de replicar el material genético, y otras proteínas, por ejemplo, las SSB, que mantienen las hebras separadas, bueno, entre otras, pero esas son las más importantes. Luego tenemos la fábrica de proteínas. La fábrica de proteínas está constantemente en cualquiera de las fases del ciclo celular y se hace mediante el proceso de transcripción y traducción. Antiguamente se creía que el proceso de transcripción y traducción era unilateral, que eso se lo voy a explicar enseguida, pero ahora sabemos que no es así, que de DNA puedes pasar a RNA y de RNA puedes pasar a DNA también. Ya, entonces tenemos nuestra hebra de DNA y la transcripción consiste en que una hebra molde del DNA, a partir de una hebra molde del DNA se genera una hebra de RNA o de ARN, es lo mismo. Entonces, una de las hebras de DNA actúa como molde y se va copiando una hebra de RNA. ¿Para qué es esto? Porque así se forma un transcrito, que es el RNA mensajero, que este va a tener el código para formar una proteína. Entonces, este transcrito de RNA viaja hacia un ribosoma, por eso se llama RNA mensajero, viaja con este mensaje, con este código, y en el ribosoma se produce la traducción, que es como la traducción de este código, para
formar una proteína. Entonces, esto es el proceso en cómo es la transcripción y la posterior traducción para la formación de proteínas. Entonces, el dogma central de la biología decía que esto es solo se podía ir de DNA a RNA y de RNA a proteína, pero hoy sabemos que existe una proteína que se llama transcriptasa reversa que nos permite pasar de este RNA mensajero a DNA. Es como si hubiera una flecha que fuera de aquí hacia acá. Y, por ejemplo, los retrovirus tienen esta proteína. Entonces, acá tenemos como cuadro por cuadro, como si fuera un cómic de el proceso de transcripción. Ya, tenemos nuestro hebra de DNA con las bases nitrogenadas. Esta hebra de DNA se separa y aquí podemos ver que está el gen, que es el fragmento de DNA que va a codificar para esta proteína. Entonces, aquí están los tripletes, que son 3 bases nitrogenadas que forman un codón. Y mediante una polimerasa, acá podemos ver cómo se va creando la hebra de RNA. Entonces, el triplete está en la hebra molde de DNA y el codón lo podemos ver en el RNA mensajero. Entonces acá podemos ver cómo los nucleótidos se van agregando según lo que diga el DNA. Ya. Luego este RNA mensajero sale del núcleo, porque esto es dentro del núcleo, esto es fuera del núcleo, sale del núcleo, madura, acá no está el proceso de maduración, pero hay un proceso de maduración, y se encuentra con un ribosoma para ser traducido. Entonces, acá podemos ver un tRNA que lo que tiene es el anticodón que calza con el codón del RNA mensajero puesto en el ribosoma. Entonces, el ribosoma lo que hace es acoplar el tRNA que tiene el anticodón con el codón. Y es aquí, miren, en estas pelotitas de colores, ahí están los aminoácidos. Y aquí se va formando la cadena polipeptídica. Acá afuera, para formar así la cadena polipeptídica que se va a formar posteriormente en una proteína. Pues se va a plegar y va a ser una proteína como tal. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿O con lo que hemos visto? ¿Dudas que les hayan surgido estudiando o cosas así? ¿Las pueden hacer ahora? Ya. Entonces esto es lo que ya vimos recién. Y esto es la mitosis en comparación con la meiosis. Entonces acá la mitosis tenemos la célula madre y las dos células hijas que son exactamente iguales a las células madre. Tienen, son 2N y tienen 4 cromosomas cada una. En cambio acá, la célula madre es distinta a las células hijas porque las células hijas tienen la mitad del material genético que la célula madre. Por ejemplo, pueden ver acá hay 4 cromosomas y acá hay solo 2. Sí, estamos haciendo repaso de genética y después vamos a hacer preguntas tipo PSU. Miren. Acá está. Las vamos a ir haciendo todo juntos. Entonces,
existe una primera meiosis y una segunda meiosis para formar lo que es la formación de gametos, que son N, o sea, tienen un como un par de cromosomas, o sea, no un par de cromosomas, sino que un cromosoma, uno, un cromosoma 2, un cromosoma 3, porque, o si no, en este caso, por ejemplo, son pares homólogos, entonces estos dos son homólogos, y acá tienes solo uno de estos dos. Acá también, son dos cromosomas homólogos, y acá solo tiene uno de estos dos. Ya, en cuanto a Mendel, acá tenemos la misma imagen anterior, y tenemos la formación de gametos. Entonces, eh, lo que decía Mendel era que los alelos se segregaban de forma independiente, entonces era de forma aleatoria y al azar, entonces obedece un poco las leyes de las probabilidades. Cuando tenemos este genotipo, para hacer la tabla de Punnett debemos poner todas las posibilidades de gametos que se pueden formar a través de la meiosis. Entonces para eso hacemos, por ejemplo, R mayúscula, ¿cuáles son todas las posibles combinaciones? R mayúscula con I mayúscula es una combinación y está acá. Después R mayúscula con I minúscula está aquí. Otra posible combinación, R minúscula con I mayúscula acá. Y R minúscula con I minúscula. Acá está la otra posible combinación. Entonces tenemos 4 posibles combinaciones. Y si la madre también es heterocigota, también vamos a tener las mismas 4 posibles combinaciones. Entonces, para hacer la tabla de Punnett, después simplemente resolvemos R minúscula con I minúscula y R minúscula con I minúscula, R y I minúscula. Y así con cada uno, por ejemplo, acá tenemos. Aquí vamos a ver este, R minúscula con I mayúscula y R mayúscula con I mayúscula es una R mayúscula, una R minúscula y I. Entonces eso también va a dar ciertos fenotipos según si el alelo es dominante o es recesivo. Acuérdense que alelo es la variante del gen. Por ejemplo, un gen puede ser color de la vaina y va a tener dos alelos, dos variantes del gen. Una que sea color verde y otra color amarillo. Ya. Esto responde a las leyes de Mendel, pero también sabemos que no todos los casos responden a las leyes de Mendel. Por ejemplo, cuando tenemos dominancia incompleta. Acá tenemos una flor que responde a un fenotipo rojo y una flor que responde a un fenotipo amarillo. Y cuando hacemos una cruza de ellas, no es que un color vaya a dominar sobre el otro, sino que en la dominancia incompleta hay como que hay una expresión de ambos, pero una mezcla de ambos. Por ejemplo, tenemos rojo y blanco y va a ser rosado. En cambio, en la codominancia, acá es un ejemplo súper claro, tenemos un fenotipo café y un fenotipo blanco, y en este caso no se expresa una mezcla de ambos, sino que ambos se expresan con igual intensidad, y tenemos como resultado un caballo con manchas blancas y manchas cafés. Entonces, acá ambos colores se expresaban pero parcialmente formando un color rosado, y acá ambos colores se están expresando en su totalidad, entonces tenemos manchas completamente blancas y manchas completamente café. Y esto es la codominancia. Y también no siempre vamos a tener dos alelos, también vamos a tener a veces tres alelos. En este caso es, como es el caso de los grupos sanguíneos, que tenemos el alelo A, el alelo B y, bueno, no tener aglutinógeno. Eso también corresponde a un tipo de alelo. Esto es algo que se tienen que saber también, que es
qué grupo de sangre puede donar a qué grupo de sangre, pero no sé si tienen dudas con respecto a cómo funciona esto, pero es básicamente que si tú tienes tienes, tienes sangre A y te ponen sangre B, van a entrar estos aglutinógenos a tu cuerpo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes estos aglutinógenos B, tienes anticuerpos anti-B, entonces tu cuerpo lo va a reconocer como extraño y lo va a rechazar y te va a aglutinar la sangre. Entonces, alguien de grupo A no puede recibir sangre del grupo B. Así funciona. Y así para cualquier caso. Entonces, ahora vamos a empezar con los ejercicios. Pero antes de empezar con los ejercicios, quería saber si tienen dudas con respecto a lo que vimos. Si tienen alguna duda puntual de otro tema que quieran conversar. Ustedes me dicen. Vicente, ¿tienes una duda? Ya. Te confunde un poco el tema de los grupos sanguíneos, ya. Está bien. Danae, ¿qué es lo que te confunde? Mira, ¿qué significa ser grupo A? Grupo A significa tener aglutinógenos A, que son estas proteínas que están en los glóbulos rojos de la sangre y que sirven como para reconocer qué células son tuyas y qué células son de otra persona. Entonces, cuando tienes estos aglutinógenos en tus células sanguíneas, tus anticuerpos no van a ser para tus propios aglutinógenos, van a ser para aglutinógenos externos, por ejemplo, el aglutinógeno B. Porque tus anticuerpos no pueden ser para tus propios aglutinógenos, sino estarías rechazando tu propia sangre. Entonces, cuando eres grupo de sangre B, tus aglutinógenos son B y tus anticuerpos no son para B, son para A. Y cuando eres grupo AB, tienes ambos aglutinógenos, entonces no vas a tener ni anticuerpos para A ni anticuerpos para B. Y en el caso de que no tengas aglutinógenos, vas a tener anticuerpos para A y vas a tener anticuerpos para B. Entonces, entonces si recibes sangre, por ejemplo, de alguien del grupo B, los aglutinógenos B van a entrar a tu cuerpo y vas a tener anticuerpos anti-aglutinógenos B. Entonces, tu cuerpo va a rechazar esa sangre. En cambio, si eres AB, a tu cuerpo, por ejemplo, pueden entrar aglutinógenos de tipo A y da lo mismo porque no tienes anticuerpos, aglutinógenos de tipo B y no importa porque no tienes anticuerpos anti-B y aglutinógenos, o sea, o puede entrar sangre sin aglutinógeno y da lo mismo porque como no tienes anticuerpos, puedes recibir sangre de cualquier persona cuando eres grupo AB. En cambio, cuando eres grupo O, si te transfusionan sangre del grupo A, no se puede, porque tienes anticuerpos para A. Si te ponen sangre del grupo B, no se puede, porque tienes anti-B. Y si tienes del grupo AB, tampoco, porque tienes anticuerpos para A y para B. Entonces, no se puede porque tus anticuerpos van a reconocer estos aglutinógenos y lo que hace se va a coagular tu sangre dentro de tu cuerpo. No sé si te quedó más claro, Dana, ahí. Sube. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo en la última parte no alcancé a escuchar lo último.
El grupo O, entonces no puede recibir tampoco del grupo AB. Sí, exacto, no puede. Ah, ya. Gracias. Y aquí es como una tablita resumen, se lo pueden aprender de memoria o también pueden como entender cómo funciona y pensarlo, y así es más fácil también, porque no se van a tener que aprender cosas de memoria. Como sea más cómodo para ustedes, ¿verdad? Ya, vamos a pasar con la parte de ejercicios. Si alguna, en algún momento, como que les surge una duda de otra cosa, pueden interrumpirme y preguntarme algo, nada que da lo mismo. ¿Ya? Entonces, vamos a ir con el primer ejercicio y lo voy a leer, lo vamos a conversar entre todos, pero después le voy a preguntar a alguien en específico de los participantes que me diga la respuesta, ¿ya? Entonces, ¿cuál de las siguientes frases explica mejor, de mejor forma el proceso de diferenciación celular? Ya. Primero quiero preguntarles a alguno de ustedes, por ejemplo, Tomás. Tomás, ¿estás ahí? Puede ser por el chat, por el micrófono, como te acomodemos. Tomás. Ya, no está Tomás. Tomás, no te puedo poner presente si no estás. Te aviso al tiro, ya. Vane, entonces. ¿Estás ahí, Vane? Sí. Ya, súper. Ya, no, si no sabes no importa, pero es para que discutamos juntas la pregunta. ¿Tú qué entiendes por diferenciación celular o qué te imaginas? ¿Vane? Si no sabes no importa, puedes decirlo. Pero, pero tira algo. Son como las distintas células Ujú. o los tipos de células. Sí, exacto. Distintos tipos de células. Entonces, células que también cumplen diferentes funciones, por eso son diferenciación celular. Células diferentes. Muy bien, vale. Entonces, acá las alternativas son, al final nos están preguntando qué es la diferenciación celular o cómo se produce la diferenciación celular, y cuando vamos a leer la posible respuesta. La diferenciación celular corresponde a aceleración del metabolismo, a expresión diferencial de genes, a expresión simultánea de genes, reordenamiento del citoesqueleto o reestructuración de la membrana celular. ¿Qué creen que puede causar una diferenciación celular? Que dos células sean distintas. ¿Cuál de las alternativas? Vane. Estoy entre la B y la D. Ya, está entre la B y la D. Entonces está entre expresión diferencial de genes y reordenamiento del citoesqueleto. Expresión diferencial de genes es cuando unos genes se expresan más que otros. Entonces, si unos genes se expresan más que otros, el fenotipo de esa célula también va a ser distinto a la de otra célula, porque en la otra célula se van a estar expresando genes distintos. Y en cambio, en el remodelamiento del citoesqueleto, no necesariamente tiene que ver con los genes que se están expresando. Entonces, ¿cuál alternativa creerías que es la correcta? La B, pero no estoy segura. Sí, sí, es la B. Muy bien. Esa es. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un pool de genes, que se llama, tenemos muchos genes, y no todos se están expresando.
Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una célula de músculo o una neurona, son dos células distintas en mi mismo cuerpo que tienen el mismo material genético. Entonces, ¿cómo son distintas? Por la expresión diferencial de genes. En la célula muscular se están expresando un tipo de genes y en las neuronas se están expresando otro tipo de genes que la hacen ser distintas. Así que eso, ¿les quedó claro o siguen teniendo dudas con eso? La D, remodelamiento del citoesqueleto, es que dentro de la célula existen proteínas que componen el citoesqueleto, que funcionan como un esqueleto, que le dan forma a la célula. Entonces, un remodelamiento del citoesqueleto es como un reordenamiento en la forma de esa célula. Pero que tenga una forma diferente no necesariamente tiene que ver como con la función. O sea, puede tener que ver con la función, pero no es lo fundamental. Puede tener formas distintas y estar cumpliendo una función similar también. Ya, vamos con la 2. Una persona que nunca se ha realizado una transfusión sanguínea, ahora necesita hacerlo, y para ello le realizan una tipificación sanguínea con el propósito de determinar compatibilidad con los posibles donantes. Esto era lo que estábamos hablando recién. Entonces el resultado de esta tipificación arroja que la persona tiene grupo sanguíneo AB negativo. Eso significa que su grupo sanguíneo es AB y el negativo es que es RH negativo. RH es una proteína también que tenemos en la sangre. Entonces RH negativo es que no tienes la proteína RH y RH positivo es que sí tienes la proteína RH. Entonces, cuando eres RH negativo, no tienes la proteína RH, entonces vas a tener anticuerpos contra la proteína RH. Es un poco confuso, pero piensen, si no tengo la proteína, voy a tener anticuerpos contra esa proteína por si llega a una sangre externa para reconocerla como diferente. En cambio, si tengo la proteína, soy RH positivo, no voy a tener anticuerpos contra la proteína RH, porque si tuviera anticuerpos por la proteína RH y yo tengo la proteína RH, me voy a estar como autodestruyendo. Entonces, eso significa RH positivo o RH negativo. Funciona igual que el A, B, D, o funciona igual que eso. Entonces, Profe, sorry que la interrumpa. ¿Puedes explicar eso de nuevo? Que me perdí. ya, voy a tratar de hacerlo con lápiz. Ya, ¿se acuerdan? Lo de AB como cuando... Ay, ya no quiero más lápiz. Ahí, vamos. Acá, estos aglutinógenos, ya, también tenemos otros aglutinógenos que no son ni de tipo A, ni de tipo B, ni de tipo O, y es un gen distinto, por eso lo llamamos de forma distinta, que corresponde al gen RH, que produce la proteína RH. Entonces, alguien que es RH positivo, uy, ¿cómo dibujo ahora? A ver, perdón. Ahí. Alguien que es RH positivo va a tener proteínas RH que van a ser así. Y alguien que es RH negativo no va a tener proteínas RH. Se va a ver así su glóbulo rojo. Su glóbulo rojo que es de color verde ahora. Ya. Entonces, alguien que es RH positivo no va a tener anticuerpos para la proteína RH. Y alguien que es
RH negativo, sí va a tener anticuerpos para la proteína RH. Uy, un lapicito. Un segundo. Ahí. Y acá no va a tener. Eso es RH positivo y RH negativo. Entonces acá tenemos una persona que tiene aglutinógenos tipo A, aglutinógenos tipo B, y no tiene proteínas RH en su sangre. ¿Se entiende ahí mejor? Ya, súper. Sí, profe, vale. Entonces, nuestro personaje es de tipo sanguíneo AB negativo. Al recibir sangre de una persona A positivo, comenzará a fabricar aglutinas anti-RH. ¿Eso es sí? ¿Eso es correcto o no? Entonces, pensemos. Nos están preguntando por las proteínas RH. Entonces, alguien entra a... Estas son nuestras células sanguíneas. Y entra una célula externa, que es así, con las proteínas RH. La persona va a empezar a fabricar aglutinas anti-RH, sí. Muy bien. Matías y Scat respondieron súper bien. Entonces esta, sí. Presenta aglutinógenos A y B para el sistema ABO. Matías, esta persona. Ya, los aglutinógenos son, a ver, vamos a ir para, no, tranqui, vamos a ir hacia arriba. Ya, acá tengo esto, vamos a ver. Ya, entonces, los aglutinógenos son estos. Entonces, una persona de grupo AB sí va a tener aglutinógenos A y B. Entonces, volviendo a la pregunta, alguien que es del grupo AB presenta aglutinógenos A y B. Para el sistema ABO es lo que estábamos viendo, si tenía aglutinógeno A, B o no tenía. Ya. Entonces, la 2 es correcta también. Y la 3, solamente puede recibir sangre de tipo AB positivo o AB negativo. Matías, de nuevo. Es la última vez. ¿Esto es correcto o incorrecto? ¿Puede recibir sangre de alguien AB positivo? Ya. No, no puede. ¿Por qué? Eso, muy bien. Ya, ¿por qué? Tú mismo te diste cuenta. Porque de alguien AB sí puede. Pero el problema, ¿cuál es? Es el positivo. No pueden recibir eso mismo. No pueden recibir de alguien que sea negativo. Entonces, Edson pregunta, ¿podría recibir sangre de alguien A negativo? Edson, ¿qué crees tú? Que sí, y eso también diría que esa está mala. ¿Por qué? Ah, solamente claro, también. Muy bien. Ya, excelente tu respuesta. Entonces, no, ¿por qué? No pueden recibir de alguien con RH positivo y no, porque también pueden recibir de B negativo, de O negativo, de A negativo, entonces pueden recibir de muchas partes. Claro, o
puede darle a cualquiera, pero no puede recibir de nadie. Sí, o es como universal para la donación, entonces una súper buena sangre porque le puede donar a todo el mundo, pero él solo puede recibir de gente que es O. Exactamente. Ya, vamos a borrar esto. Entonces, acá, si un hombre hemofílico, ya, y ahí ustedes dicen como, hemofílico, no sé qué es eso. Y mucha gente se bloquea así como, ya, no sé esta pregunta. Pero lo único que tienen que saber de la hemofilia es que es ligado al cromosoma X. Da lo mismo que hace, no importa. Tienen que saber solo que es ligado al cromosoma X. Entonces, si un hombre hemofílico tiene descendencia con una mujer portadora de la hemofilia, ¿cuál de las siguientes opciones muestra los posibles descendientes? Antes de que leamos las posibles respuestas, quiero que dibujemos cómo serían los cromosomas sexuales de estas personas. Entonces, el hombre sería hemofílico, entonces tenía un cromosoma X y un cromosoma Y, pero el cromosoma X es portador o es de la hemofilia. Entonces este hombre es hemofílico. ¿Por qué? Porque los hombres, como que las enfermedades como del cromosoma X, las define solo el cromosoma X, porque el cromosoma Y es como más corto, tiene menos información, entonces cuando tiene una enfermedad en el cromosoma X, esa es la que se expresa. En cambio, en las mujeres, bueno, veámoslo alto. Entonces la mujer es portadora, pero no tiene hemofilia. Es portadora de la hemofilia, pero no es hemofílica. Entonces, ¿qué significa esto? Que en solo uno de sus cromosomas tiene hemofilia. O sea, tiene el gen de la hemofilia. Pero ella no es hemofílica porque el gen para la hemofilia es recesivo. Entonces, ¿cuáles son los posibles hijos de estas personas? Veamos las posibles combinaciones. Ay, me equivoqué de lápiz. Ahí. Entonces, pueden tener mujeres o hombres. Ya. Pueden tener mujeres. Entonces, la opción de las mujeres es que el padre siempre le va a aportar el cromosoma X, que es portador de la hemofilia. Y, en cambio, la madre le puede aportar o el cromosoma X, que es portador de la hemofilia, o el cromosoma Y, que no es portador de la hemofilia. Entonces, en este caso, existe la probabilidad de que ambos cromosomas porten la hemofilia. Por ejemplo, en este, acá, el padre le pasa el cromosoma portador de la hemofilia, en cambio la madre le pasa el cromosoma sano, sin ser portador del gen de la hemofilia. Entonces, tiene un cromosoma X. Profe, Con el gen, ¿sí? Dime. ¿no tendría otro hombre más? O sea, ya, cuando lleguemos a eso te voy a aclarar tu duda, ¿ya? Ya. Al tiro. Entonces. Claro, tienes razón. Sí, tienes razón. Podría tener una posibilidad de hombre más. Ahí también se puede hacer una tabla de Punnett. Sí, ahí también se puede hacer una tabla de poner. Sí, entonces, acá el padre siempre le va a pasar el cromosoma X portador de la hemofilia porque es el único que tiene, y la madre, en este caso, le va a pasar el sano. Acá el padre le va a pasar el cromosoma Y y la madre le puede pasar el portador de la hemofilia o el sano. Entonces, estas son todas las posibilidades que tenemos. ¿Cierto? Entonces, mujeres portadoras, sí o no. O sea, ¿cuál de las siguientes opciones muestra como posibles descendientes? ¿Mujeres portadoras? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ya, muy bien. ¿Hombres hemofílicos? Sí.
Mujeres sanas, no portadoras. No. No. No, muy bien. Entonces la respuesta sería D. Ya. Súper. Ya, ¿alguien puede leer esto? La pregunta 4. Un voluntario, cualquiera. ¿Y yo? Ya, dale. Ya. El dogma central de la biología molecular, propuesto en 1958 por Francis Crick, dice que existe un flujo de información unidireccional desde el ADN hasta las proteínas. En este postulado se consideran los procesos de replicación del ADN, transcripción del ARN y traducción de proteínas. Sin embargo, en la década de los 70, el descubrimiento de una enzima llamada transcriptasa inversa modificó la concepción que se tenía del dogma. Al respecto, ¿qué función cumple esta enzima? Ya. Muchas gracias. Entonces, esto es muy típico, como que te ponen un texto súper grande y uno como que queda confundido, no sabe qué le preguntaron y hay que centrarse en lo que nos están preguntando. Entonces, ¿qué nos están preguntando? ¿Qué función cumple la enzima? Filo el dogma de la biología molecular, o sea, de la biología molecular, eso no nos están preguntando sobre eso, nos están preguntando qué función cumple la enzima. ¿Qué enzima? ¿Qué enzima nos están preguntando? Sobre la transcriptasa. No. Sí, sobre la transcriptasa reversa o inversa, es lo mismo. Entonces ahí uno dice, transcriptasa reversa, inversa, ¿qué es eso? No tengo idea, no me acuerdo. Ya, y uno respira y trata de acordarse. Entonces, transcriptasa suena a transcribir, ¿cierto? Y uno ahí se tiene que acordar. ¿Qué era la transcripción? La transcripción era, vamos a preguntarle al público. Sofía, ¿qué era la transcripción? Y pasar de ADN a ARN. Muy bien, entonces ahí uno dice, ya, la transcripción era pasar de ARN de ADN a ARN. Entonces te están preguntando por la transcriptasa inversa. Entonces uno dice, esto, en vez de pasar de DNA a RNA, de hacerlo al revés. Entonces, ¿qué hará la transcriptasa inversa? ¿Pasará desde de las proteínas hasta el ADN? O bueno, de ARN. O sea, ahora como lo mismo, pero al revés. Sí, ya, pero entonces la transcripción es de DNA a RNA. Entonces lo inverso es de... Ya, Sofía. ¿Cuál fue la pregunta, profe? Si la transcripción es de DNA a RNA, tal como tú lo dijiste perfecto. Lo inverso o al revés. Sería de ARN a ADN. Exactamente. Entonces, ¿cuál sería la función de esta enzima? La transcripción inversa, ¿Sí? Entonces es el paso de... ARN a ADN. Perfecto, muy bien. Entonces, ya, después de toda esta deducción, ¿cuál sería la respuesta correcta? Sintetizar DNA sin necesidad de un molde, degradar el ARN formando una transcripción, generar proteínas a partir de un molde de DNA, replicar RNA utilizando RNA o sintetizar DNA utilizando RNA como molde. La E. Muy bien, perfecto. Uy, mi internet está inestable ya. Si me caigo, ustedes me esperan acá mismo con paciencia, ¿ya? Entonces, muy bien. La 4 es la E. ¿Alguien quedó con dudas con eso? O sea, mucho más fácil si se saben como de memoria qué hace la transcriptasa reversa, pero lo que quiero decir aquí es que si no se acuerdan
de memoria que hacía la transcriptasa reversa. Generalmente los nombres en biología están puestos un poquito de forma en que te dan pistas de qué hacen las proteínas, qué hacen las enzimas. Entonces, cuando no te acuerdas, uno respira, trata de sacar los nervios y trata de sacar la deducción, porque ahora lo hicimos y se puede. Eso quiero que se acuerden. Ya. En organismos eucariontes, el proceso de transcripción, que es lo que acabamos de ver, de DNA a RNA, es seguido por un proceso de maduración del RNA generado, o ocurre de manera simultánea al proceso de traducción, o ocurre tanto al interior del núcleo como en el citosol asociado al retículo endoplasmático rugoso. Es llevado a cabo por ribosomas, permite la replicación del material genético previa a la división celular. Ya, ¿cuál es la respuesta correcta? Vamos a hacer la pregunta al público. Ah, ya. Iskar salvó a todos. Iskar muy bien. Es la A. ¿Por qué? Entonces, tienes tu DNA. Formas tu RNA mensajero. Ah, y sacar, perdón. Lo siento. Tienes tu RNA mensajero y este RNA mensajero madura y luego se va al ribosoma. Y esto es porque es eucarionte. Si hubiera dicho procarionte, la respuesta correcta hubiera sido la B. Porque en los procariontes, o mejor en las bacterias y la arquea, mejor dicho, mientras se está traduciendo, al mismo tiempo hay un ribosoma al lado que está transcribiendo, o sea, mientras se está transcribiendo hay un ribosoma al lado que está traduciendo y formando la proteína simultáneamente. Y no existe una maduración del RNA. Entonces, aquí la palabra clave para saber cuál era la respuesta correcta era eucarionte. Porque si hubiera dicho bacteria o arquea o procarionte, la respuesta hubiera cambiado. Ya, Ariel, por esta vez te perdono, pero para la próxima trata de quedarte hasta el final. Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una utilidad del cariotipo humano? A. Establecer el parentesco entre individuos de una misma familia. B. Mostrar la secuencia de ADN de un organismo. C. Detectar anomalías en el número de cromosomas. D. Conocer el grado de condensación del material genético. E. Visualizar genes mutados. Ya. Vamos a hacer preguntas al público. Ciliane, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, profe. Ya, súper. Puedes responder por micrófono, por chat, como se te haga más cómodo. ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? ¿La sé? Sí, muy bien. Acuérdense que los cariotipos, miren, acá hay un ejemplo de cariotipo. Los cariotipos podemos ver los cromosomas, pero no podemos ver los genes, entonces no podemos ver mutación de genes o cosas más moleculares. Podemos ver formas, podemos ver si hay trisomías, entonces, muy bien, como dice la C, nos permite ver si hay cambios en el número de cromosomas, detectar anomalías en el número de cromosomas. Por ejemplo, con lo que pasa en el síndrome de Down, que se puede detectar mediante un cariotipo humano. Ya. Son causas de diversidad genética de una población el flujo génico, la reproducción sexual y la herida génica. Ya, vamos de a uno. Catalina Vega. Hola Catalina, ¿estás ahí? Puedes responder por chat o al micrófono, como quieras. El flujo génico. Cata, ¿crees que es causa de diversidad genética? Es que no recuerdo muy bien qué era el flujo génico. El flujo génico es
como el movimiento de genes. Por ejemplo, si tú te reproduces de forma asexual, como las bacterias, una bacteria que se reproduce solo de forma asexual, no hay flujo génico porque para las generaciones descendientes no están ingresando nuevos genes. Pero, por ejemplo, para cuando tú vas y te reproduces en Francia, ahí hay flujo génico porque estás llevando genes chilenos a Francia y además su descendencia va a tener genes de Chile y genes de Francia. Entonces, los genes se mezclan entre sí y existe como un flujo de genes, un movimiento de genes. Los genes no se quedan estáticos. Entonces, Ya, entonces sí. sí, muy bien. Ya, la reproducción sexual. ¿Ayuda a la diversidad genética? Sí. Ya, súper. ¿Y la deriva génica? También. Ya, la deriva génica es un concepto que no hemos visto, pero no ayuda a la diversidad genética. Es un concepto que van a ver en la próxima clase de ecología, pero ahora les adelanto un poco que la deriva génica es cuando tú tienes una población con ciertos genes y la deriva génica lo que hace es eliminar genes al azar. Por ejemplo, ¿qué sería un caso de deriva génica? Tú tienes unas cabras que viven en la ladera de un volcán y esta población de cabras tiene ciertos genes y la deriva génica sería, por ejemplo, la erupción del volcán que mata al 90% de la población de las cabras y te quedas con unos pocos genes, ¿no? Entonces, eso sería la deriva génica, es la eliminación de genes al azar. Entonces, lo que hace entonces es la B. Muy bien. Entonces, 1 y 2. Profe, Uh-huh. entonces la deriva génica solo tiene que ver con causas ambientales. Yo creo que esos tipos de preguntas los vamos a ver en las 2 próximas clases, porque ahí vamos a ver ecología y vamos a ver todo lo que es deriva génica, por ejemplo, selección natural. Ahí vas a poder responder como ese tipo de preguntas, y si igual no te queda claro, ahí lo vamos a profundizar y preguntas ahí, ¿ya? Ya. Porque nos quedan solo 20 minutos, entonces para poder seguir avanzando acá. Entonces, 2 cepas puras de ratones. ¿Qué eran las cepas puras? ¿Se acuerdan? Las cepas puras eran cuando eran homocigotos. Entonces, tenemos 2 cepas puras diferentes. Entonces, tenemos un homocigoto dominante y un homocigoto recesivo. Oh, súper bonita mi letra. Ya. Entonces, 2 personas con cepas puras, fenotípicamente diferentes. Entonces, tienen uno homocigoto dominante, otro homocigoto recesivo. Tienen crías, se cruzan. Y todas las crías son fenotípicamente iguales. O sea, todas las crías son fenotípicamente iguales a uno de los padres. ¿Cuál de las siguientes alternativas define el genotipo de las crías? No de los padres, de las crías. Ya, la pregunta al público. Renata, ¿estás ahí? Sí, ya. Hola Renata. ¿Cuál crees que puede ser el genotipo de las crías? Puede ser homocigoto recesivo, homocigoto dominante, heterocigoto, codominante o ninguna de las anteriores. ¿Se te ocurre? C, heterocigoto. Muy bien. Porque si uno hace una tabla de Punnett y resuelve como la cruza, la única opción es siempre van a salir hijos heterocigotos. Porque uno de los padres le va a pasar el alelo dominante y otro el alelo recesivo en todos los casos. Es la única posible combinación.
a menos que haya una mutación. Muy bien, Renata. Ya, la figura representa una célula animal en mitosis. Si un cultivo de estas células en crecimiento se le agrega una droga que bloquea la duplicación de P, se inhibirá directamente, punto suspensivo. Ya, primero, ¿qué es P? ¿Qué estamos viendo en P? Vamos a hacerle la pregunta a Krishna. ¿Estás ahí, Krishna? Puedes responder por el chat, por el micrófono. Ya, súper. ¿Qué es P? ¿Te acuerdas? O sea, ahora lo estamos llamando como P, como podría ser X, J, cualquier cosa, pero ¿te acuerdas el nombre de esta estructura? No, no recuerdo. Ya. Esta estructura se llaman centriolos. ¿Y te acuerdas qué hacían los centriolos? ¿Qué función cumplían dentro del ciclo celular y de la mitosis? Ya. Lo que hacen los centriolos es que extienden el uso mitótico para hacer la mitosis, que los cromosomas se enganchen en el uso mitótico y luego se separen. Entonces, sabemos que estas estructuras son centriolos. Sabemos que su función tiene que ver con el uso mitótico. ¿Cuál de estas alternativas será la correcta? Krishna. ¿Sigues ahí? Ya, entonces vamos a leer las alternativas, Krishna. Compactación de los cromosomas. Formación de la membrana celular. Formación del uso mitótico. Replicación del DNA o citoquinesis. ¿Cuál crees que podría ser la alternativa correcta en cuanto a qué se vería afectado si ponemos una droga que bloquea la duplicación de los centriolos? Ya, puedes escoger a alguien del público que te ayude a salvar. ¿Cuál creen que es la... Ya, Sofía. ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? Yo creo que es la C. Sí, muy bien. Porque lo que hacen los centriolos es extender el uso mitótico. Y si no tenemos duplicación de los centriolos, no se va a poder formar el uso mitótico. Se va a formar en un lado y no en el otro, entonces tampoco va a poder haber mitosis. Entonces, lo que se ha afectado es directamente la formación del uso mitótico. Muy bien. Ya. Entonces, el anticodón del RNA, del tRNA, portaba un aminoácido de leucina, que es GAG. Entonces, la secuencia de nucleótidos de DNA que codifica para el aminoácido es, cuando hayan preguntas así, lo que hacen es que tienen que pensar en esto. Lapicito. Ya. Tenemos el ADN, que se pasa a RNA y luego pasa a proteína. Entonces, sí, ya. Entonces la proteína es un aminoácido de leucina, que sabemos que el anticodón es GAG. ¿Por qué? Porque lo dice acá. Dice anticodón GAG. Todo lo que sabemos. Y nos están preguntando por la secuencia de DNA. Entonces tenemos que ir 2 pasos hacia atrás.
tenemos que ir 2 pasos hacia atrás. Entonces, ¿cómo habría sido la secuencia de RNA? El codón. ¿Cómo habría sido el codón del RNA? Vamos a hacer la pregunta al público. Daniel, ¿estás ahí? Ya, súper. Entonces, tenemos un anticodón que es GAG. ¿Cómo habría sido el RNA, el codón de RNA que se junta con el anticodón GAG? Les voy a hacer un torpedo. G se junta con C y A se junta con T o con U. Eso se lo tienen que saber ultra de memoria. Tienen que ser ultra sabidos. Anótenlo, tatúenselo. Entonces, el codón de RNA. ¿Cómo fue para que se juntara con el anticodón GAG? ¿Alguien se le ocurre? Ya, pero espérate, no estamos viendo las respuestas todavía. Sí, pero porque acá las respuestas son del DNA. Entonces, es CUC. Muy bien, pero esa no es la respuesta, porque nos están preguntando por el DNA y CUC es del RNA. Ya, Javiera tiene una respuesta que es o CTC o CUC. ¿Por qué no puede ser CTC? ¿Por qué es CUC y no CTC? Yo sí. Estoy segura que tú sabes. Porque cambia en el ARN. Porque en el ARN el A, o sea, lo, ¿o no? Sí, en el ARN no hay timina. Entonces no puede haber T. Muy bien, porque en el RNA solo se reemplaza la timina por el uracilo. Entonces no tiene T, tiene U. C. Si es RNA, pues es CUC. No puede ser CTC porque el RNA no tiene timina. Entonces, ahora vamos un paso más atrás, porque nos están preguntando por los nucleótidos de DNA. Entonces, ¿cómo fueron los nucleótidos de DNA para que el codón del RNA fuera CUC y luego el anticodón fuera GAG? Daniel, dale. Yossi, CTC. Yossi dice que es CTC, pero no puede ser CTC, porque tienen que imaginarse esto. A ver. Uno tiene la hebra de DNA. Entonces, esta es mi hebra de DNA con el triplete. Y el triplete era, les voy a decir la respuesta, G, A, G. Y luego llegó la polimerasa para hacer el RNA mensajero. Espérate, este le vamos a poner ADN. Y en verde vamos a tener el ARN. Y para crear el RNA mensajero, tenía que poner las bases nitrogenadas complementarias. Entonces, para la G es la C, para la A es la U en el caso del RNA y para la G de nuevo la C. Entonces tenemos un CUC. Entonces este RNA mensajero después viajó, se fue al núcleo y estaba acá con su CUC.
C y tenía que llegar el anticodón con el, esto es un ARN de transferencia, ARN transferencia, un tRNA, me quedó horrible, con el aminoácido en la punta, y con el anticodón, que ya sabemos que era GAG, por complementariedad de base. Uy. Ya, ahí se nota mejor. Oh, se me borró la G. Ya, pero ahí había una G. ¿Entiende ahí? Está un poco desordenado mi mono, pero hay que ir hacia atrás. Hay que pensarlo hacia atrás. Entonces, teníamos un RNA de transferencia, un tRNA que tenía GAG. Antes de eso, había un RNA mensajero que era CUC, por complementariedad de bases, sabemos que era CUC. Y antes de eso, había un DNA que por complementariedad de bases, también sabemos que era GAG. ¿Por qué? Porque la G, la guanina, siempre va con la citosina, y la adenina, en el caso del DNA, va con la timina, y en el caso del uracil, o sea, del RNA, va con el uracilo. ¿Queda claro? Entonces, ¿cuál era la respuesta correcta, Daniel? Nos estaban preguntando por la secuencia de nucleótidos del DNA. ¿Cuál era la secuencia de nucleótidos del DNA original que formó el anticuerpo, o sea, que necesitamos para la leucina? GAG, muy bien, exactamente, esa es la respuesta correcta. Ya, por mientras alguien que se ofrezca que lea la pregunta 11 que está abajo, por favor. Cualquier persona, no se pelee. Es la última que vamos a hacer. Ya yo lo leo. Ya, gracias. Considere la siguiente situación hipotética. Si experimentalmente usted agrega una droga X a una célula entrando en división celular y al culminar la mitosis obtiene una célula con 2 núcleos, ¿cuál es el posible mecanismo de acción de la droga X? Muchas gracias. Entonces, muchas veces acá no les van a poner droga X, les van a poner droga y un nombre rarísimo, mercaptotanol, no sé, cualquier cosa. Y ustedes ahí no tienen que panicar, ¿no? Ustedes, si no saben el nombre de la droga, si no conocen esa droga, no importa, ¿ya? Ustedes se tienen que centrar en lo que le están preguntando, en lo que es importante. Entonces, en este caso, le están preguntando ¿qué hace la droga? Entonces, tenemos una célula que entró a división celular por mitosis y probablemente esta célula pudo dividir su material genético. Entonces, hubo una profase en la que los cromosomas se extendió el uso mitótico, o sea, y los centriolos se fueron a cada uno de los polos, los cromosomas se condensaron, se pusieron en el ecuador, en la metafase, en la anafase se separaron, y en la telofase se formaron estos 2 núcleos. Todo eso pasó, entonces la droga no puede haber actuado antes de la telofase, ¿cierto? Porque para llegar a tener 2 núcleos necesitamos una profase, necesitamos una metafase, necesitamos una anafase, necesitamos una telofase. Entonces, ¿qué puede haber estado afectado por esta droga? ¿Por qué tenemos una célula con 2 núcleos y no tenemos 2 células, cada una con un núcleo?
Mayra, ¿estás ahí? Super Mayra. Entonces, ¿qué viene después de la telofase? ¿O cómo termina el ciclo celular? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba esa fase que hacía que terminara el ciclo celular con dos células distintas? O sea, con dos células iguales entre ellas. Si alguien se acuerda, puede ayudar a su compañera Mayra. Citoquinesis, ¿cierto? Muy bien. Entonces, podemos ver que... Uy, pero no sé si me va a acabar la batería. Entonces podemos ver que esta droga está afectando a la citoquinesis, porque la citoquinesis no ocurrió. No, tranquilo. Y la citoquinesis no ocurre en una célula con dos núcleos. Entonces, ¿cuál de las alternativas se estaría refiriendo a la citoquinesis? ¿Que interrumpe la telofase? Probablemente no, porque sabemos que la telofase ocurrió. ¿Que desembalsa al uso mitótico? ¿Qué opinan? ¿Desensambla? ¿Desensambla el uso mitótico? Ya. Y Sacar dice que impide la célula entre en G. Sí, podría ser, pero hay una respuesta mucho más correcta. Si estamos afectando a la citoquinesis, muy bien, Mayra, estamos afectando a la formación de anillos de actina. ¿Por qué? ¿Cómo ocurre la citoquinesis? Se forma un anillo de actina y lo que hace este anillo de actina es... se lo voy a dibujar. Acá tenemos esta célula con estos, los dos puntitos representan los núcleos, y lo que hace el anillo actina es que se pone aquí entre la célula este anillo actina y presiona. Entonces la célula se comienza a separar, es como un cinturón que aprieta, 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 hasta que finalmente tenemos dos células separadas. Entonces esta droga lo que está afectando, claro, ahí va el estrangulamiento, sí, es a la formación del anillo actina. Muy bien. Ya. Eso por hoy. Muy bien. Muchas gracias a todos los que participaron, a los que vinieron a la clase. Súper, súper. Esta guía se las va a mandar. También se va a subir la clase a YouTube. Y la idea es que sigan haciendo la guía porque nos faltaron hartas preguntas. Y si tienen una duda, tienen mi mail, me escriben, resolvemos las dudas, o si les dan la de escribirme un mail, pueden la próxima clase llegar con las preguntas que tengan de la guía y las resolvemos en la clase antes de empezar o al final de la clase. ¿Ya? Antes de irse, escriban su nombre por el chat y nos vemos la próxima semana o la próxima, no sé cuándo me toca de nuevo hacer la clase. Chao. Chao, profe, nos vemos. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, Ya, profe. profe, un gusto, cuídese. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Hasta la Chao. próxima. Hasta la próxima.